Abran sus Biblias conmigo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer los versos del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. La palabra del Señor lee así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la palabra de Dios. Estamos viviendo momentos históricos. Quizás algunos dirían histéricos también. Momentos quizás como nunca hemos vivido, por lo menos en nuestra vida recién. A diario vemos las noticias, los reportajes, los anuncios, las advertencias. Noticia, información, ruedas de prensa una tras otra. Todas informándonos sobre todo lo que está sucediendo, y al ver esto nos conmueve, quizás nos causa temor y tristeza, y quizás a algunos le causa angustia. Algunas de las escenas son escalofriantes y horrorizan. Parecen ser escenas de películas o cosas que solo se ven en las guerras, y ciertamente nunca aquí en este país de los Estados Unidos. En verdad que no tenemos recurso más que pedirle a Dios que tenga cuidado de nosotros. Pero también hemos visto escenas de amor y de cuidado entre ciudadanos. Hemos visto a un hombre cantarle a su papá a través de una ventana. Su padre está en un asilo de ancianos, el hijo no puede entrar, pero el hijo le canta desde afuera. Hemos visto escenas en España donde carros de policías y camiones de bomberos llegan frente a los hospitales a las 8 de la noche y encienden sus luces y tocan sus sirenas, haciendo un acto de gratitud a los que están trabajando y arriesgando sus vidas en el hospital. Algunos artistas han publicado videos o cantado en vivo por Facebook para que sus seguidores los vean y se animen, o por lo menos tengan un momento para poder disipar sus pesares. Esta semana vi un reportaje donde alguien había dejado una compra de comida, incluyendo increíblemente papel sanitario, y la había dejado en un asiento público en una parada de autobuses. Y esta persona dejó ahí esa bolsa de comida para que el próximo que viniera, si tuviese necesidad, la pudiera tomar. Hemos visto acciones de gracia en medio de esta crisis. Y el pasaje que leímos también es una acción de gracias en medio de crisis. ¿Y cómo así? La historia de Zaqueo es una muy bien conocida dentro del mundo cristiano.
Es una de esas que se enseña en todas las escuelas bíblicas. Y si usted le pregunta a uno de sus niños o sus nietos o sobrinitos, lo que sea, que asistan a una iglesia y les pregunta sobre la historia de Zaqueo, les aseguro que le van a poder contar los detalles. Y es muy probable que hasta le canten la canción que todos conocemos desde pequeñitos si fuimos a la iglesia y a la escuela bíblica. Zaqueo era un hombre pequeñito. Quizás tú te haces la pregunta, pastor, ¿y qué tiene que ver la historia de Zaqueo con la situación que estamos viviendo? Pues mira, te voy a responder. Primero, esta escena que leímos sucede quizás el día o dos anterior a lo que la iglesia estaría celebrando hoy domingo, el Día de Ramos. Si pudiésemos estar aquí este domingo, nosotros pudiésemos celebrar la entrada triunfal a Jerusalén. Esta escena de Zaqueo sucede quizás un día o dos antes de eso. Pero segundo, hay una perspectiva de esta historia que es la que yo quiero enfocar, y es esta. En medio de su peor crisis como humano aquí en la tierra, Jesús hizo tiempo para mostrar gracia a una persona necesitada. En medio de su peor momento aquí en la tierra, la crisis más grande personalmente que Jesús sufrió, Él hizo tiempo para mostrarle gracias a una persona. Jesús va hacia Jerusalén y decide bajar de Galilea por la parte este de Israel, o sea, descendiendo por el río Jordán. Recuerden o quizás noten que los judíos tienen dos maneras de ir de Galilea a Judea. Una es pasando a través de la provincia de Samaria, que es la ruta más corta, o yéndose por el este, por el río Jordán. Por ahí es más lejos. Los judíos a veces no bajan por Samaria porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Jesús decidió viajar por el este, por el camino más largo. Puede ser una mera coincidencia, puede ser la costumbre de no pasar por Samaria, o puede ser que Jesús tiene algo planificado que nosotros todavía no sabemos, a menos que leamos el resto de la historia. Pero ¿por qué va Jesús a Jerusalén? Bueno, la respuesta es obvia, porque está a punto de comenzar la fiesta de la Pascua, que es precedida por la fiesta de los panes sin levadura. Y como buen judío, él debía ir a Jerusalén si le era posible. Es interesante que en el capítulo anterior, Lucas, el escritor, nos dice que Jesús les dio a sus discípulos otra razón por la cual era necesario ir a Jerusalén y que todas las cosas escritas de él por los profetas se cumplirían. Y si usted busca su Biblia conmigo en el capítulo 18, el capítulo anterior, el verso 31 al verso 34, leen de la siguiente manera. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Miren cómo Lucas nos dice al final, que aunque Jesús le dice la razón primordial, la razón principal por la cual él debe ir a Jerusalén, ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Mis queridos, quizás ellos estaban como estábamos nosotros hace 4 o 5 semanas atrás, viviendo nuestras vidas, trabajando, comiendo, durmiendo, haciendo lo rutinario y cotidiano, asistiendo a nuestro templo,
sin darnos cuenta que se acercaba una tormenta, una crisis que totalmente cambiaría nuestras vidas. Los discípulos no sabían o no entendían lo que Jesús les decía, pero Jesús sí sabía. Él sabía perfectamente bien que se estaba encaminando hacia la semana más difícil, más angustiosa y agonizante de su vida, a una crisis como nunca había enfrentado. Y mis queridos, qué bello ver que llegando ese momento de crisis en su vida, cuando él va llegando a Jericó, un ciego le grita: ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene para preguntarle a ese ciego: ¿qué tú quieres que yo haga? Y él dice: yo quiero ver. Y Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Qué lindo ver que justo antes de la semana más difícil de su vida, Jesús entra en Jericó. Va a pasar por esa ciudad, camino a Jerusalén, pero entra en Jericó y le muestra gracia a una persona necesitada. ¿Y qué persona aquella? Zaqueo, jefe de los publicanos, jefe de aquellos que colectaban, recogían los impuestos puestos por el gobierno o el imperio romano en contra del pueblo judío. Los publicanos eran considerados traidores a su nación, eran odiados por todo el pueblo. Y es a esa persona a quien Jesús le muestra gracia. Miren, hermanos, hay dos cosas que yo quiero compartir con ustedes de este pasaje. Lo primero es esto: en medio de esta crisis que estamos pasando, hay oportunidades para nosotros mostrar gracia. En medio de esta crisis que estamos pasando, hay oportunidades para mostrar gracia. Y usted me dirá: pastor, hay tantos obstáculos ahora mismo. Estamos aislados, tenemos miedo, se nos han mandado a quedarnos en nuestras casas. Pues miren, Jesús tenía muchos obstáculos también para mostrar gracia aquel día. Jesús tiene un propósito como ningún otro. Jesús va a Jerusalén a algo decidido en la eternidad por Dios. ¿Qué estaría pensando Jesús mientras camina? ¿Cómo se sentiría él emocionalmente y espiritualmente? Sabemos por la historia que sigue después de esta que Jesús llega a Jerusalén y llora al ver a su ciudad, sabiendo que lo van a rechazar. Iba a ser recibido con alegría y con gritos: ¡Hosana! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y esa misma multitud, una semana después, iba a gritar: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Cómo se sentía Jesús? Y Zaqueo es un hombre pequeño de estatura. La multitud, que son muchos, no le permiten a él ver a Jesús. Él tiene obstáculos. Pero él corre adelante y se sube en un árbol para poder ver a Jesús. Este hombre odiado y despreciado quiere ver a Jesús. Y Jesús, en ese momento de ansiedad, en ese momento de crisis en su vida, toma tiempo, hace tiempo para mostrarle gracia a este hombre. Hay muchos obstáculos. Jesús tenía otras prioridades, pero no fue así. Y Jesús dice: es necesario ese día, justo cuando comenzaba la peor semana de su vida, él dice: es necesario que yo pose en tu casa, Zaqueo. ¿No creen ustedes que en estos días de crisis, de miedo, de aislamiento, de incertidumbre económica, de terror a un enemigo invisible, un enemigo que ataca a ricos, a pobres, a sanos, a enfermos, a hombres, a mujeres, a todos sin respetar posición, riqueza, estatus social o cualquier otra cosa que nosotros somos o la manera en que nos dividimos? ¿No creen ustedes que hay enormes obstáculos hoy día para mostrar gracia a alguien? Sin duda que sí. Grandes obstáculos.
Pero mis queridos, igual que hayan obstáculos, hay mucha necesidad y urgencia en que mostremos gracia, especialmente aquella que puede ser el instrumento divino para llevar a una persona a creer en Jesús como su Salvador. Jesús le ordena a Zaqueo descender de ese árbol y le dice: es necesario que hoy yo pose en tu casa. Pero la razón por la cual Jesús quiere posar en la casa de Zaqueo no es quizás solamente que está cansado o que es tiempo ya de dormir. La razón es porque en medio de la crisis hay una gran necesidad de salvación. Y en medio de esta crisis por la cual estamos pasando, hay mucha necesidad de salvación. Mis queridos, este virus no hace acepción de personas. Miles y miles están muriendo y se está pronosticando una cifra de muertes en este país de entre 100,000 y 200,000 personas. Y eso es si todos siguen al pie de la letra las instrucciones que nos han dado de mantenernos aislados los unos de los otros. Y sabemos que mucha gente no está siguiendo esas instrucciones. Cientos de miles han pasado a la eternidad. ¿Y cuántos de ellos han muerto sin saber o sin haber aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Mis queridos, independientemente de nuestra teología acerca de quiénes serán salvos y quiénes no, sabemos que Dios decide. Dios tiene todo el derecho de decidir quién, pero nosotros no tenemos el derecho de decidir a quién le predicamos y a quién no. Jesús nos ordenó a predicar el evangelio de salvación a todas las naciones. Y cuánto más en un momento como este, donde tantas miles o tantos miles de personas están a un paso de la eternidad, que hoy están bien y en 2 o 3 días sucumben a un virus. Hoy es el mejor día para mostrarle gracia a un ser humano, especialmente a aquella persona que necesita escuchar el mensaje de salvación. Mi querido hermano, mi querido amigo, miren, yo no pretendo pedirte que hagas algo imposible. Yo no estoy tratando de aparentar que tengo un nivel más alto de religiosidad y por eso puedo predicarte de esta manera. Yo no tengo los ojos cerrados frente a esta catástrofe por la cual estamos viviendo. Tenemos miembros de nuestra congregación que han perdido seres queridos. Sabemos por lo menos de un caso en nuestra congregación que ha sido una persona que ha sido contagiada. Quizás me estás escuchando y quizás te enojas conmigo y piensas: ¿cómo se atreve el pastor a hablar de mostrar gracia hacia otro cuando yo no pude pagar el alquiler al principio de este mes? ¿Cómo se atreve el pastor a pedir que mostremos gracia cuando yo tengo un ser querido enfermo? ¿Cómo voy a mostrarle gracia a otro si yo estoy urgentemente necesitado de que me ayuden? Yo entiendo. Son preguntas válidas. Ninguno de nosotros es Jesús, que en su momento más difícil, sabiendo que va a ser abusado, escarnecido, bofeteado, que van a hablar mal de él, que lo van a juzgar injustamente, que lo van a traicionar, que lo van a negar, aún así él mostró amor. Nosotros no somos Jesús. Yo entiendo. Pero te voy a dar un ejemplo de cómo podemos mostrar gracia en medio de una crisis. Esta semana pasada yo estaba sentado en mi escritorio hablando por teléfono en mi celular y sonó el teléfono de la casa. Nosotros típicamente cuando suena el teléfono de la casa lo dejamos sonar porque estamos cansados ya de todas estas llamadas que nos entran a nuestros teléfonos. Personas que quieren vendernos algo o proponernos algo. Yo vi en la pantallita del teléfono que decía W. Johnson, pero no le presté atención a eso porque la gente, estas compañías toman nombres ficticios y números ficticios para tratar de engañarnos y lograr que nosotros le respondamos al teléfono. Ahora, noté que mi esposa Laura
levantó el teléfono y respondió a la llamada. Pero pensé que ella hacía lo que hacemos o lo que ella hace muchas veces, que es que levanta el teléfono y no dice nada, esperando a ver si la persona que está del otro lado se cansa y cuelga, o si es una llamada de estas robóticas, pues después de 15 o 20 segundos esas llamadas se trancan. Yo seguí desapercibido del asunto en mi llamada y en la reunión que estaba. Al rato subí y mi esposa Laura me dijo, acabo de recibir una llamada de William Johnson. Él está llamando a todos los pastores del distrito, uno a uno, para orar por ellos. Se me salieron las lágrimas. Yo soy llorón. Yo lloro en las películas de Disney. Pero me conmovió esa simple acción de un pastor ya retirado, de casi 90 años de edad, quien llamó a mi casa para orar por mí y por mi familia y hasta nos cantó un himno. Todo por mostrar un poco de gracia en medio de una crisis. Al final de la llamada, Laura le dijo, hermano Johnson, cuídese que usted está bien viejito ya. Y él con su estilo inimitable le respondió, hermana, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Los que conocemos a William Johnson sabemos exactamente cómo lo dijo. Una llamada telefónica para mostrar gracia en medio de una crisis. El pastor Johnson vive en Elizabeth, en el epicentro de esta pandemia, aislado físicamente de nosotros, pero sus palabras fueron un bálsamo de amor y de cariño en medio de la cacofonía de las noticias y reportajes que vemos constantemente. Gracia en medio de crisis. Y tú puedes mostrar gracia en medio de una crisis con una llamada telefónica a un hermano, a un amigo. Y si esa persona no conoce a Jesús como su Salvador y su Señor, qué oportunidad más preciosa te da Jesús y Dios para compartir el mensaje de paz y de seguridad que solo se encuentra en la persona de Jesucristo. Una llamada telefónica, algo simple, pero muy efectivo. Quizás si pensamos en esto detenidamente encontraremos otras maneras simples de ser de bendición para alguien en necesidad. Gracia en medio de crisis. Vamos a orar y le voy a pedir al Señor que nos dé la oportunidad esta semana de mostrar gracia en medio de la crisis por la cual pasamos. Oremos. Soberano Dios, a la misma vez que te rogamos que nos cuides y nos protejas, a la misma vez que clamamos y decimos, sálvanos, oh Dios, sana tu tierra, a la misma vez te pedimos que nos des la oportunidad esta semana de mostrarle gracia a un necesitado, aunque sea algo simple, como una llamada telefónica. Y también, eterno Dios, te rogamos que nos des la oportunidad de hacerlo con alguien que necesita saber y entender que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, a mostrar gracia en medio de crisis. En el nombre de Jesús. Amén.